Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado seas tú, oh Jehová de los ejércitos. Te damos gracias, Padre, por este sábado, que tú nos has dado este día de reposo santo. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría del cielo para entender tu palabra, que tu Santo Espíritu nos hable, que hoy podamos escuchar tu voz hablándonos en nuestras vidas, Señor. Que hoy no sea un sábado quizás como los otros, donde entramos y salimos igual. Que ahora podamos salir con una seguridad de que hemos escuchado tu voz, hablándonos por medio de tu palabra. Habla, Padre, que tus siervos y siervas oyen. Porque en Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Quiero hacer una pequeña corrección acerca del sermón. El título dice aquí la seguridad del pueblo remanente. Amén. El pueblo remanente siempre tiene la seguridad que es Cristo. La salvación, la esperanza en Cristo, ¿verdad? Esa es la seguridad del pueblo remanente. Pero ese no era el título del sermón. El título es la ceguedad del pueblo remanente. Yo creo que es una de las cosas que de acuerdo con la palabra de Dios, el pueblo de Dios sufre. Hay varias cosas. He predicado varios sermones acerca de esto, prediqué una vez aquí acerca de la fe y del amor, y también prediqué acerca de la justificación por la fe, que se refiere a las ropas de Cristo, pero no hemos tocado de lo que es cuando habla del colirio. Miremos lo que dice otra vez la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Obviamente hay un problema, y de paso es un privilegio pertenecer al pueblo remanente. A veces quizás no apreciamos las verdades que tenemos porque no hemos estado en otras religiones. Antes de su servidor de aceptar el mensaje de la palabra, no digo del mensaje adventista, el mensaje de la palabra, su servidor fue a varias iglesias. Fui a la iglesia Pentecostés de la Luz del Mundo. Fui a la iglesia apostólica. De paso, esa fue mi última iglesia donde fui. Cuando fui a la iglesia, un amigo de la high school me invitó. Fui y pues todos empezamos a orar, así como tuvimos nosotros nuestra oración. Y cuando empezamos a orar, noté que una persona, una joven, me imagino que ya tenía unos 20 años, empezó a llorar. Empezó a hablar, a retorcerse feo. Y le empezó a salir espuma de la boca. Pensé yo, su servidor, le pregunté a mi amigo al lado, le dije, oye, esta hermana, le dije, tiene un problema, pues, mental. Quizás Down síndrome o quizás otra enfermedad, no. No, dice, es el Espíritu Santo. Una persona católica, yo fui crecido católico. Los católicos, no, como católicos tenemos un concepto de un Dios bueno, aunque no, quizás no lo hacemos como deberíamos, pero sí nosotros sabemos que Dios es bueno. Y apenas yo comenzando a estudiar la palabra, la primera pregunta que vino a mi mente es, ¿cómo un Dios bueno, y estando la persona orando, cómo va a empezarlo a hacer que saque espuma y a retorcerse feo?
Obviamente, no entendía todo completamente en ese momento. Hasta después que estudié la palabra de Dios, que me di cuenta que no era el Espíritu Santo la mujer estaba siendo poseída por el Espíritu Santo, sino que era por un espíritu del diablo. Y empezaban a hablar cosas que no se entienden. Ellos les nombran el don de lenguas. No es don bíblico, porque el don de lenguas es cuando tú hablas más de un idioma con el propósito de predicar la palabra de Dios. Entonces empecé a estudiar la palabra, yo solo en mi casa. Y le pregunté a mi madre, le dije, ¿cuál es el libro más difícil de la palabra de Dios para estudiar? Porque ella me regaló un Nuevo Testamento, chiquito, de esos nuevos testamentitos chiquitos. Y le dije, esa fue mi primer Biblia. ¿Cuál de los libros es uno de los más difíciles para estudiar? Y mi madre sí tenía conocimiento de la Biblia, pero conocimiento de la Iglesia Católica. Entonces me dijo, mira, dice, ponte a estudiar el último libro de la Biblia. Ese es el libro más espantoso, el libro más difícil. Habla de plagas, habla bueno, las personas tienen un muy mal concepto de Apocalipsis, obviamente porque no conocen. Me puse a leer el libro de Apocalipsis. Obviamente, la mayoría no entendía, hermanos. Cuando llegué al capítulo 9, si hablan la Biblia ustedes conmigo, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21, ahí terminé. Ya no seguí leyendo más la palabra. Ahí terminé de leer. Porque esto haga de cuenta que me cambió mi mente de una manera drástica. Acuérdense, en ese momento yo todavía era católico. Entonces estudio y dice la palabra de Dios en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Terminé ahí. Cerré la Biblia. Entonces voy con mi madre. Obviamente, pues uno a veces, en ese entonces mi madre no conocía de la palabra tampoco. Entonces fui y le dije: oye, ¿sí sabías tú que no debemos de adorar imágenes? Y me dice: ¿cómo te pones tú a hablar así? ¿Sabes qué? Dice: se te acaba de meter un espíritu inmundo en ti. Te voy a tener que llevar con el sacerdote para que te lo saque. Le dije: no, pero mira lo que dice que son demonios. Cuando tú dices, siendo católico, que una imagen es un demonio, hermanos, haz de cuenta que es una de las blasfemias más grandes que tú puedes decir cuando eres católico. Porque a esas imágenes uno les habla. Obviamente ustedes ya saben. Mi madre se iba desde la ciudad de Marabatío, Michoacán, hasta el Distrito Federal caminando en peregrinaciones. Obviamente mi madre nunca me llevó con el sacerdote. Y su servidor continuó estudiando la palabra. Llegamos a vivir con una señora que ya Dios la llamó al descanso, americana en Dainova, porque la casa donde vivíamos se nos quemó. Entonces esta señora nos ofreció quedarnos ahí en su casa por unos 2-3 meses. Y ella me miraba estudiando la palabra en la sala, yo solo. No iba a ninguna iglesia. Oye, dice: ¿te gustaría recibir estudios bíblicos? Fíjense, con una simple pregunta uno puede hacer una diferencia. No tienes ni tú que dar el estudio bíblico. Tú puedes llamar a alguien más para que venga y lo dé. Ella no me dio estudios bíblicos. Le dije: sí, estudio la palabra, le dije yo solo, pero si alguien viene a estudiar conmigo, está bien, yo me pongo a estudiar con ellos. Llegó un hermano
que él no es suave en los estudios bíblicos. Y obviamente ya había yo seguido estudiando y tenía preguntas de la marca de la bestia. Y le pregunté al hermano, le dije, oye, primer pregunta que le hice, dígame cuál es la marca de la bestia. Y me dijo, ¿el qué libro has estado leyendo? Le dije, he estado el libro leyendo de Apocalipsis. Dice, pero tú no estás listo para recibir ese estudio. Le dije, sí estoy listo. Y entonces me empezó a hablar de la marca de la bestia. Fue mi primer estudio bíblico. Cuando empezamos a estudiar la palabra, el hermano empezó a sacar versículos de aquí, versículos. Me dijo, abre tu Biblia aquí, abre tu Biblia acá. Lee este versículo, vamos a mirar este otro versículo. Me sorprendió. Entonces le dije, hermano, quiero visitar su iglesia. Y me trajo, por primera vez, a la iglesia se me hace que fue de Cutler. Y me acuerdo que ese día yo antes tenía el pelo muy grande. Me lo dejaba crecer muy grande. Y fui ese día con gorra a la iglesia, hermanos. Y me metí así. Ningún hermano me dijo, ay, quítate tu gorra. O ninguno me hizo sentir mal. Ya ves que luego a veces el enemigo usa gente y dice, hey, no vienes vestido apropiadamente, deberías de cambiar esa. No, nadie me dijo. Entonces, después fue a estudiar conmigo la siguiente vez. En el segundo estudio, él habló conmigo acerca del verdadero día de reposo. En ese estudio bíblico le dije, ¿sabe qué? Quiero bautizarme en su iglesia. Y él me dijo, pero no estás listo tú para bautizarte. Dice, tienes que estudiar unos estudios bíblicos, una serie de 20 estudios, y después decides tú si te quieres bautizar. Entonces fui a la iglesia el segundo sábado y empezamos a estudiar. En la iglesia estudié los 20 estudios bíblicos con él, el hermano Ramírez, José Ramírez. Entonces le dije, ¿sabe qué? Pues ahora sí ya estoy listo para el bautismo, ¿no? Y me impresionó la verdad de la palabra de Dios. La verdad, no de una iglesia, no de una religión, hermanos. El problema muchos de nosotros es que no hacemos la verdad. No tomamos la verdad de Dios, que es de Dios, de Él, no es de una religión en sí. Cuando alguien te critique tu religión, tú debes de hablar no nomás de tu religión, sino es la palabra de Dios. Fue lo más que me impactó, que cada versículo, cada creencia, hasta este momento, obviamente hay ciertas creencias que no están basadas en la palabra, pero la mayoría sí. Y para mí es un privilegio ser parte del pueblo remanente. Ahora, en el pueblo remanente hay cizaña, hermanos. Y es lo que vamos a hablar de hoy. Vamos a abrir la palabra de Dios en lo que es Apocalipsis capítulo 40, Isaías capítulo 42, versículo 6 y versículo 7. Isaías capítulo 42, versículo 6 y versículo 7. Y en esta mañana vamos a tocar el tema de lo que es la ceguedad del pueblo remanente. Porque esa es la enfermedad que muchas personas del pueblo remanente tienen. ¿Cuál es la solución? Obviamente la solución es el colirio, de acuerdo con la palabra de Dios. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios, refiriéndose a Cristo, en Isaías capítulo 42, versículo 6 y versículo 7 dice: yo Jehová te mando en justicia, y te pondré por la mano, te guiaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. No es sorprendente que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Dice, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Gloria sea Cristo Jesús, porque esta es la misión de Cristo y siempre ha sido esa su misión, de abrirnos los ojos porque estábamos ciegos,
Pero el problema es que en el pueblo remanente todavía hay ceguedad. Y se van a sorprender de qué manera está la ceguedad. En Isaías, ahí mismo en el libro de Isaías, miremos lo que dice capítulo 59, versículos 7 al 10. Isaías capítulo 59, versículo del 7 al 10. Hablando acerca de la ceguedad, del problema que tiene parte del pueblo remanente. Dice la palabra de nuestro Dios: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. No conocerá paz. Versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía, a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Parte del pueblo remanente está en este estado. Ahora, ¿cómo puede ser posible que una persona se tropiece? Ahora, estamos hablando términos espirituales. Se tropiece a mediodía cuando el sol está en su máximo fulgor, donde hay lo máximo de luz que tú puedes ver. Obviamente hay un problema con este tipo de personas, con estos hermanos. De paso, esta es una de las causas por las cuales muchas personas caen en apostasía, porque están ciegos. Ciegos guían a otros ciegos. Como había hablado en el último sermón, personas inspiradas no por el Espíritu de Dios, ciegas por el espíritu del enemigo, guían a otros ciegos. Porque una persona sierva de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, no te puede guiar a tropezarte. Y ese es el problema con muchos ministerios. El ministerio de ellos no es incrementar tu relación con Cristo, sino que te tropieces y te caigas a mediodía. Cuando estaba estudiando acerca de lo que, obviamente, de lo que es el colirio, obviamente es como un aceite que se echaban en los ojos supuestamente para mirar mejor. Pero hablando acerca de lo que es el colirio espiritualmente, la sierva de Dios lo pone, hay varias aplicaciones acerca de lo que es el colirio. Una es que se refiere a la palabra de Dios. O sea que el pueblo remanente tiene la verdad, porque dice que tiene el colirio, pero necesita ponérselo en los ojos. Y la sierva de Dios hace una apelación. Dice: el problema con el pueblo de Dios y con muchos de nuestros dirigentes y los miembros del pueblo remanente no es de que no conozcan la luz. Sí caminan en la luz, porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Dice que andan caminando a mediodía donde hay luz, pero tropiezan. El problema con el pueblo remanente es de que no aplican la palabra a sus vidas. Por esa razón están ciegos. Porque si tienen el colirio, tenemos la verdad presente. Nosotros tenemos la medicina. Pero no puede hacerte efecto a menos que te la tomes. Lo mismo es con el colirio. Nosotros tenemos
el remedio para nuestra ceguedad. Pero el problema es que no nos lo aplicamos en nuestras vidas. Esa es una de las razones por las cuales parte del pueblo remanente está en ceguedad. Ahora, ¿cómo es que nosotros, el pueblo remanente de Dios, que tiene toda la verdad presente, esté ciego? Ahí te dice en Isaías, dice, palpamos las paredes como ciegos. Ustedes han hecho eso, ¿verdad? Cuando no hay luz en las noches y quieren, o quizás quieren ir al baño o andan buscando algo, tocan, ¿verdad? Tocamos nosotros. Y luego a veces chocas con cosas, ¿no? Porque no sabes dónde están las cosas porque está muy oscuro. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como de muertos. Obviamente, otra de las aplicaciones de lo que es el colirio representa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios, un favor sobrenatural y gratuito. Obviamente, nosotros no podemos llegar al conocimiento de la luz y no podemos caminar en la luz sin la ayuda del Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Siempre. En el momento que nos apartemos, en el momento que tú quieras ser más inteligente que Dios, te vas a apartar del camino de Él. Es el problema con muchos de nuestros doctores en teología. Llegan a un conocimiento de la palabra donde ellos piensan que ya conocen más que cualquier persona. Y tristemente dice la sierva de Jehová que quizás hasta un mecánico, una persona con una profesión regular, puede conocer mejor de la palabra que una persona estudiosa. Ellos llegan a un conocimiento, bueno, yo ya sé todo lo de la palabra, ahora ya entiendo todo y ahora ya no tienen necesidad de nada, tal como dice la palabra de Dios. Y entonces ahora empiezan a aplicar su propio conocimiento crítico, critical thinking, en la palabra de Dios. Y entonces, cuando tú te empiezas bueno, yo ya sé, ya tengo experiencia en la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando tú vienes con una actitud así a estudiar la palabra de Dios, y ahora ya no puedes tú estudiar por la dirección del Espíritu Santo, sino ahora tú vas a estudiar por ti mismo. Obviamente dirigido por el espíritu del enemigo. Como resultado, muchos de estos hombres, doctores en teología, se han apartado de la verdad. Pero andaban en luz, caminando en luz a mediodía, hermanos. ¿Cómo puedes tú caminar a mediodía donde está la luz y trompezarte? Ese es el caso de muchas de las personas que deciden que por su propia cuenta ya conocen, ya no necesitan nada de Cristo. Como tú dices, no tengo necesidad de nada. Obviamente en Salmos, miremos lo que dice la palabra de Dios en Salmos, capítulo 119, versículo 105, nosotros miramos que una de las aplicaciones acerca de lo que es el colirio para caminar en la luz es la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que familiarizarnos con la palabra de nuestro Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. No cabe duda que por esa razón las personas caen porque no tienen la lámpara en sus pies. Y lumbrera su camino, no alumbra su camino. Pero ¿por qué no alumbra su camino si tienen la palabra de Dios? Es porque no la aplican en sus vidas, hermanos. Tú puedes tener una lámpara contigo en tu mano, una lámpara regular. Y vas caminando con tu lámpara apagada, te vas a caer. Tienes que prender esa lámpara. Tienes que aplicarla en tu vida.
Ese es uno de los problemas por los cuales el pueblo, parte del pueblo remanente, está en oscuridad. Y no nomás en oscuridad. El problema cuando nosotros no nos familiarizamos con la palabra de Dios es que cualquier engaño, cualquier idea nueva que quiere entrar, la adoptamos. La adoptamos así de fácil. Oh, bueno, pues si el pastor lo está predicando, quiere decir que es verdad. Y ni siquiera nosotros pensamos por nosotros mismos. Y luego a veces ni siquiera nosotros comprobamos lo que el predicador ha dicho con la palabra de Dios. Y pensamos, oh, ya recibimos el pan de Dios. Pero ni siquiera tú lo comprobaste con la palabra. ¿Han ustedes escuchado personas cuando uno les habla de la verdad? Dicen, oh, mi pastor me dijo esto. ¿Se han escuchado eso, verdad? Muchos de nosotros en el pueblo remanente también son así. Porque una persona con influencia, porque una persona con una posición alta dijo tal cosa, ya pensamos que está bien. En este caso, su servidor, aquí presente, yo haría juntas en mi casa con fútbol americano, como dijo esta persona de alto, de un puesto alto, dijo, tengamos juntas con los juegos americanos, cuando hablan del Super Bowl, y así vamos a traer a las personas a Cristo. Hermanos, sábenos, esperemos que nosotros no sepamos, pero quizás por accidente han mirado los comerciales que pasan en esos Super Bowls. Es algo desagradante para el pueblo remanente. ¿Cómo yo voy a invitar personas a que conozcan a un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios que odia el pecado? ¿Cómo los voy a invitar a que vengan a mirar un juego de fútbol americano donde se pasan comerciales de muchas clases de pecados y decir que los voy a traer a Cristo? Estos hombres andan caminando a mediodía donde hay luz del sol, pero tropiezan. Esa es una de las condiciones del pueblo remanente, parte del pueblo remanente. Miremos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 17. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 1, San Juan, capítulo 1, versículo 17. Miremos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice aquí en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Obviamente el colirio había dicho, representa también la gracia de Dios y la verdad de la palabra vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, si no tenemos esa relación con Cristo, esa relación con su palabra, nosotros vamos a poder ser engañados fáciles. Por eso cuando le hicieron la pregunta a Cristo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, cuando él habló acerca de la destrucción de Jerusalén, él no les contestó su pregunta luego, hermanos. Dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos y hermanas en Cristo, en el pueblo remanente están entrando muchas herejías. Como por ejemplo la oración contemplaria, donde tú pones una vela o miras un objeto y empiezas a hacer serie de repeticiones o ciertas cosas que te pueden ayudar en tu oración. Ahora ya está entrando la música de rock and roll en nuestras iglesias y ya lo aceptamos nosotros.
¿Cómo podemos caminar a mediodía y trompezarnos si hay mucha luz? Como el pueblo remanente, el último pueblo que Dios tiene en la tierra, hermanos, ha adoptado semejantes herejías del mundo o han adoptado prácticas del mundo y decir que andan en la luz. Por eso dice Cristo, tú no sabes que estás ciego, tú no sabes que estás ciego. Es lo más triste, uno de los estados en una persona más triste en estar ciego y no saber. La única manera de darnos cuenta de nuestra vida espiritual es teniendo esa relación con Cristo. Es cuando tú te das cuenta qué tan pecador y pecadora eres, qué tan sucio estamos. Cuando más nos acercamos a Cristo, más nos damos cuenta de lo impuro que somos. Pero el grupo remanente, parte del grupo remanente dice, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico. Y están hablando no de dinero, no nomás de dinero están hablando. Ellos están hablando espiritualmente, hermanos. Porque como ya conocemos la verdad presente, decimos ya no tenemos necesidad de nada. Y dice Cristo, y tú no sabes que eres un desventurado, que estás desnudo y estás ciego. Los Joyas de los Testimonios, página 329, dice la sierva de Jehová: se me ha mostrado que la razón principal porque el pueblo de Dios es encontrado en este estado de ceguedad espiritual es porque no reciben corrección. En otras palabras, nosotros ya estamos muy inteligentes para recibir corrección. Ya no nos ocupamos corrección. Y es lo que muchas de estas personas inteligentes piensan. Como ya saben mucho de la palabra, ya no ocupan corrección. ¿Cómo no necesitamos corrección, hermanos? Si constantemente estamos en una batalla. Constantemente el espíritu del enemigo está tratando de llevarnos por otro camino. Otra de las razones, ahí mismo en Joyas de los Testimonios, por la cual muchos están en ceguedad espiritual, están ciegos. Dice, muchos han odiado la advertencia y la corrección que se les ha dado. No nos gusta la corrección. ¿A cuántos nos gusta que nos corrijan? Cuando tú estás haciendo mal, y viene alguien y te dice, mira hermano, no está bien lo que estás haciendo. Ahora tenemos que tener cuidado cuando nosotros tratamos con una persona que nosotros miramos que hizo algo mal, ¿verdad? Porque la manera como tratamos a ellos es la manera como nosotros queremos ser tratados. Y muchas personas que han caído en pecado y que muchos de nuestros hermanos los han mirado, especialmente los que se creen sabios en la palabra, los que no tienen necesidad ya de nada, lo único que hacen es que en vez de animar a la persona que cayó en pecado, la desaniman. Primera razón cuando uno va a hablar con una persona que ha caído en una cosa, es que tú tienes que orar con la persona. Tú te tienes que poner en los zapatos de esa persona y orar, pedirle a Dios sabiduría, en vez de írselo y decirlo a alguien más. Ese es el problema que el enemigo está usando en muchas de nuestras iglesias. Acabo de hablar con una persona que va a otra, no voy a decir a qué iglesia, pero me dijo, el muchacho es nuevo en la iglesia.
Y le dije, ¿cómo va la iglesia en esa área? Oh, dice, pues no va muy bien, dice, porque hay mucho, él me dijo así, hay mucha palabrería. Entonces empecé a hablar con él porque él es un amigo mío. Y ya me empezó a decir. Me empezó a decir que hay mucho chisme en el pueblo de Dios. O sea que nosotros cuando miramos a veces algo, en vez de ir y hablar con la persona de la advertencia y decirle que Cristo los ama, que necesitan arrepentirse, que todos ocupamos arrepentirnos, ellos van y atacan a la persona. La atacan. Entonces la persona, si no está muy bien, no regresan a la iglesia. Y estas personas terminan odiando la advertencia. Tú odias la advertencia porque te atacan a veces. A veces te hacen mirar como por ejemplo, si tú estás comiendo, voy a poner este ejemplo que es muy prevalente en el pueblo remanente. Personas que no comen carne y personas que sí comen carne y te miran comiendo un pedazo de carne. Te miran mal. Te miran mal. O supongamos que tú eres una persona que vas comenzando a visitar a la iglesia. Y resulta que traes un plato de carne en un padlock en la iglesia. ¿Saben qué te van a hacer los miembros? Te van a hacer que te lo lleves a tu casa. Porque no lo van a poner en el padlock. Y lo estoy diciendo esto, no porque me lo han contado, hermanos, lo he mirado con mis propios ojos. El pueblo remanente de Dios, parte, está en una ceguedad espiritual. En vez de hablar con la persona, obviamente, incluso aunque no lleves carne, bueno, estoy hablando de carne no inmunda, obviamente. Pues sabes que aquí no comemos carne. Te lo vas a tener que llevar para tu casa. Cuando fui colportor en Arizona, me topé con un grupo de esos. Mi hermana, que vivía en Arizona en ese entonces, me dijo, oye, dice, ¿qué alimentos puedes comer tú ahí? Y me preguntó, y bueno, pues puedo comer pescado, pollo, vegetales. Entonces mi hermana me hizo un pescado dorado, pescado limpio. Y cuando me lo trajo con una ensalada y me trajo fruta en un trastecito, me trajo ensalada en otro y así. Entonces cuando yo me senté a comer con todos los colportores, viene el presidente de los colportores de ahí y me dice, ¿sabes qué? Tira tu comida. Tira tu comida. Tira tu pescado. Así me dijo. Tíralo. Esa persona, incluso hasta ahorita, puedo decir con seguridad y con la palabra que estaba siendo guiada por el diablo. Tira tu comida. Fui, lo tiré. Porque ahí si no obedeces una regla te sacan del ser colportor. Si tú no estás con Dios, puedes tú odiar la advertencia que dice la sierva de Jehová. En ese entonces me puse a orar, me puse a platicar con Dios y me puse a estudiar el asunto. Obviamente aquí no se come carne, aquí es una regla de que no comen carne. Está bien, me deshago de mi comida, ¿verdad? Y ya como pura ensalada y frutas.
Pero tenemos que tener cuidado como pueblo remanente, hermanos. Porque otro de los dones que el pueblo de Dios está pobre, escuchen bien, y no lo digo yo, lo dice Cristo, es que nos hace falta amor. Amor al prójimo. Amor a la persona que está en tinieblas. Amor a las personas que no andan bien. En vez de tener amor por las personas, y cuando digo amor, se refiere a la palabra de Dios, dice, ora, llora y gime por aquellos que están en Babilonia. Pero nosotros, en vez de orar y en vez de gemir, o sea, tener dolor por esas personas, nosotros las atacamos. Si hubiera sido voy a ser honesto, si apenas hubiera sido comenzado quizás mi experiencia religiosa, yo ya no hubiera regresado a la iglesia. Si tú vas y le dices a alguien que tire su comida porque tú piensas que comer así no está bien, y tú le dices tira tu comida, así vas a traer una persona a los pies de Cristo. Dime. Hermano, disculpe, ¿puedo hacer un comentario? Después hacemos el comentario después que termine el sermón. Entonces, no podemos nosotros hacer eso. Por eso tenemos que pedirle a Cristo que Dios nos dirija con su Santo Espíritu siempre. La incredulidad, otra de las cosas para terminar. Ya voy a terminar, hermana, y luego después con su comentario dice, Joyas de los Testimonios, página 330. La incredulidad está cerrando los ojos para que sean ignorantes de su verdadera condición. Hay mucha incredulidad en el pueblo remanente. Y luego ella dice, siguen su propia luz. En otras palabras, ya no toman la Biblia como regla de fe. Ahora ya sus pensamientos, porque son inteligentes, ahora ya tienen su propia luz. Para terminar, vamos a mirar lo que una historia rápida en San Mateo capítulo 20. En San Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34, miremos lo que dice. Es una historia muy, muy apeladora, hermanos, porque quiero que esa sea nuestra experiencia de hoy. Quiero que esa sea la experiencia que nosotros sintamos, una necesidad de Cristo, ¿verdad? Miremos lo que dice San Mateo capítulo 20, versículo del 29 al 34. Una historia que pasó, dice, al salir ellos de Jericó, hablando de Jesucristo, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Esto puede representar a parte del pueblo remanente que está ciego, ¿verdad? Están en el camino correcto, pero están ciegos. Dice, cuando oyeron que Jesús pasaba, solamente oyeron, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió, y para que se callasen, ya cállense, les decían. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 32, deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Qué historia tan impactante. Estas personas fueron reprendidas. Cállense, no hablen, están gritando mucho. Dejen pasar a Cristo en paz. Pero ellos tenían una necesidad. En ese entonces era una necesidad física. Pero esta historia se puede aplicar en nosotros. Porque muchos de nosotros quizás estamos ciegos y no lo sabemos. Dice la palabra de Dios, tú estás ciego, pero tú no sabes que estás ciego.
Y luego la razón por la que dice la sierva de Jehová es porque siguen su propia luz. Ya no siguen la luz de Cristo, siguen su propia luz. Pero estas dos personas, que es mi oración, de que sea nuestra experiencia de cada uno de nosotros, de que nosotros cada día clamemos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Que esa sea nuestra necesidad de Cristo, hermanos. Que la tibiedad que habla Cristo ahí, de que dice que no son tibios, ni fríos, ni calientes, se refiere a una autojustificación. En otras palabras, soy muy bueno. Eso es lo que le da náuseas a Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, bueno, Señor, yo te agradezco porque no soy como los demás, ¿verdad? Yo doy mi diezmo, voy a la iglesia los sábados, y empiezan a dar su lista de obras que hacen. Siendo que dice que más que no son trapos de inmundicia, trapos sucios, trapos de asquerosidad. Mas sin en cambio, cuando tú vienes humillado, con un deseo de Dios, dice que esos son los adoradores que el Padre quiere. Esos son los adoradores que Dios busca. Aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad son aquellos que se humillan delante de Cristo y le dicen: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Restáuranos nuestra vista. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Que esa sea nuestra experiencia de cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros todos los días podamos venir a Cristo, no diciéndole qué tan bueno eres tú, no diciéndole que tú no comes ya carne, no diciéndole a Cristo que tú das tu diezmo, no diciéndole a Dios tus obras, diciéndole a Dios: mira, Señor, no soy digno de ti. No soy digno ni de levantar mi rostro en el cielo. Que esa experiencia de estos dos hombres se cumpla en nosotros. Y que nosotros podamos ver con ojos espirituales. No con ojos carnales ya, ahora con ojos espirituales. El aceite para ungir es el aceite de la gracia de Cristo, que dará visión espiritual al alma cegada que está cegada y en tinieblas, para que pueda distinguir. Fíjense qué interesante, para que pueda distinguir entre la obra del Espíritu de Dios y la obra del espíritu del enemigo. Por esa razón, muchos del pueblo remanente caen en apostasía, porque están ciegos, no tienen el colirio en sus ojos, y como resultado, dice la sierva de Dios, no pueden distinguir entre la obra del Espíritu de Dios y la obra del espíritu del enemigo. Por eso muchas personas se salen con facilidad del pueblo de Dios. O ellos también están predicando la verdad. Si supieran y Dios les abriera los ojos, miraran otra cosa. Pero porque ellos no quieren que Dios les abra los ojos, terminan en caminos de muerte, como dice la palabra de Dios. Andan caminando, pero andan caminando en oscuridad, como en caminos de muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado seas tú, Padre. Te damos gracias, Señor, porque no nos merecemos ninguna de tus bendiciones, pero por Jesucristo nos has reconciliado contigo. De una manera muy en especial, Padre, te queremos agradecer por ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y de otro agradecimiento muy especial, Señor. Te agradecemos porque tú nos amas, porque tú te compadeces de nosotros.
Pero de una manera muy en especial, Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Que tú nos abras nuestros ojos a tu verdad. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija siempre en tu luz. Y que cada día nosotros podamos estar familiarizados con esa carta de amor que tú nos has dejado en tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos pasado tiempo en tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido esa relación que Cristo ha dado como ejemplo a nosotros. Esa relación donde Cristo pasaba tiempo contigo, platicando contigo, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos puesto otras cosas en lugar de ti. Si no hemos pasado ese tiempo que tú quieres pasar con nosotros, Padre. De una manera muy en especial, te pedimos que tú unjas nuestros ojos con colirio. Que tú nos des esa medicina que ocupamos para mirar, Padre. Para discernir espiritualmente todo. Gracias, Padre, por escucharnos. Muchas gracias por tu amor. Gracias por tu santo sábado en el cual podemos venir y descansar en tu presencia, Padre. Porque en Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.